Buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga. Estamos agradecidos por su cuidado y fidelidad para con nosotros, sus hijos. Somos sus hijos. Hasta este día estamos en pie, venciendo contagios de este COVID-19 que en verdad ha asolado a nuestro país fuertemente, por lo que clamamos al Señor por la desaparición de esta plaga asesina, y no solamente de nuestro país, sino de toda la tierra. Es por su gran misericordia, hermanos, que como estamos estudiando en este capítulo 5, podemos decir que somos parte de esta generación piadosa que estamos viendo estas semanas en el capítulo 5, los descendientes de Set. Yo meditaba al respecto de esto y veía que estamos en un tiempo límite. El tiempo actual que vive esta tierra es un tiempo límite, y que vive esta tierra en la que están, también hay una generación piadosa en este tiempo límite. La generación piadosa de Noé fue librada del diluvio, ni más ni menos, fue librada del diluvio. Y más adelante, la generación de Jacob, los hijos de Israel, también fueron librados de un terrible cautiverio egipcio, cruzando el mar en seco, el Mar Rojo en seco, para su total liberación, su total libertad. En ambos casos, en el diluvio, en el cruce del Mar Rojo, hubo una gran exhibición del poder de Dios en esa época, una gran salvación. Todos ellos han dado testimonio de sus generaciones piadosas, y hoy nosotros, esta generación piadosa, también debemos hacer lo mismo. Hay una palabra en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14, una palabra que a mí me hace ver este tiempo límite, porque es algo que se está cumpliendo hace mucho tiempo ya, y puedo decir que en verdad este es un tiempo límite. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En verdad, hermanos, que no hay lugar en el mundo donde no haya llegado ya la palabra y la predicación del Señor. Dice: para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, la gran comisión pedida por nuestro Señor Jesucristo, llegando a su fin. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, debemos ser una generación en este tiempo límite también rendida al Señor. Vamos a reiniciar entonces el capítulo 5, leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 32, terminando ya el capítulo. Dice el versículo 18: vivió Jared 162 años y engendró a y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén
969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, hermanos, entonces vamos a ver el nombre de Enoc. En el versículo 18 hemos leído que dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Enoc, su nombre significa dedicado, consagrado. De seguro que Enoc estuvo al corriente de ese declive. ¿Se acuerdan de su padre Jared? ¿No? Su nombre de Jared significó declive. Y por ello, por ese declive, por esa caída de su padre, él decidió caminar con Dios. Y ahí está su nombre, ¿no? Dedicado, consagrado. Tuvo una conversión y una convicción genuina por Jehová, por su Dios. En su corazón hubo una gran resolución. Vamos a leer los versículos 21 y 22, que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. En el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Muchos años de caminar con Dios, 300 años. Y él solamente vivió 365 años. O sea, vean ustedes, vivió muchísimo menos que todos sus antepasados. Hay varios puntos que destacar en la vida de Enoc y los vamos a ver. Por ejemplo, su familia no fue impedimento para caminar y ser un discípulo de su Señor. Él engendró, dice, hijos e hijas. Lo vamos a volver a leer para que lo vean. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, durante su caminar con Dios, él engendró hijos e hijas. O sea, su labor de padre, de familia, de cabeza de familia, no fue interrumpida en nada, no se afectó en nada, al igual que su caminar con Dios, que fue completamente dedicado, ¿no? Y consagrado a Él, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 61, tiene un título que dice: los que quieren seguir a Jesús. Jesús dice: otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, Enoc puso su mano en el arado. Él puso su mano en el arado y Dios se encargó preciosamente de todos sus asuntos familiares. Y muchos estaremos diciendo o hemos dicho: no, pero no puede ser. Sí puede ser, y es perfectamente posible, porque Dios es galardonador de todos los que de corazón le siguen a Él. En
En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, hay 2 versículos preciosísimos. Los voy a leer. Dice Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado acá. Yo puedo ver mi caso, yo puedo hablar por mí, Enoc puede hablar por él, y creo que muchos acá pueden decir lo mismo de ellos, de ustedes. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios es galardonador de los que le buscan. El que pierde su vida por causa de Cristo, por causa de mí, dice el Señor, la va a hallar. ¿Y qué vida vamos a hallar? 100 veces más una vida abundante, una vida deleitosa, una vida con propósito, ¿no? Y Enoc cumplió todas estos galardones, se dieron en la vida de Enoc y se dan en la vida de nosotros, de aquellos que quieren seguir a Jesús. Él fue un seguidor incondicional de Jesús. Su consagración fue notoria, ha quedado registrada porque como empezamos el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Han quedado registradas los hechos de cada uno de los descendientes de Adán. Un testimonio, hermanos, de vida precioso, el de Enoc. Otra condición de destacar en la vida de Enoc fue que a tal punto llegó su devoción al Señor, su andar, su amistad con Dios, ese amor hacia Él, que Dios se lo llevó. En el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe, por creerle a Dios, Enoc fue traspuesto por caminar con Dios, por la fe, por la devoción, por la consagración a Dios. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, su cuerpo nunca se encontró, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, la palabra lo dice todo, de haber agradado a Dios. Y yo meditaba en estos versículos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Claro que no. Dios y Enoc andaron juntos, ¿no? Una vez más, dando honor, Enoc, un digno representante de estos hijos piadosos, de esta generación piadosa. Traspuesto significa trasladar a otro lugar. Ya sabemos a qué otro lugar fue Enoc, al cielo mismo. Hay una historia muy breve, porque no crean que me voy a demorar muchísimo en la historia, tiene 2 líneas. Una historia cuenta un siervo de Dios que de niño su madre le contó una historia, la de Enoc, que caminaba con Dios, ¿no? Eso generalmente pues las mamás contamos, o las abuelas, a nuestros nietos, a nuestros hijos pequeños, diferentes historias de la Biblia. Uy, los niñitos están embelesados escuchándonos y nos dormimos los dos, los padres o los abuelos junto con los niños. La de Enoc, que caminaba con Dios. Un día habían caminado tanto que sin darse cuenta vinieron las sombras de la noche. Y entonces Dios le dijo, Enoc, mi casa está más cerca que la tuya. Te invito a que te quedes conmigo. O sea, es una historia, ¿no? Pero que tiene
poquito de sustancia, mi casa está más cerca que la tuya. Hemos caminado tanto que ya hemos llegado casi a mi casa. Tu casa ya está demasiado lejos. Te invito a que te quedes conmigo, ¿no? ¿Y qué dice el Salmo 23:6? Que en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso fue un versículo perfectamente verídico en la vida de Enoc. Otro asunto, otro punto que se destaca en la vida de Enoc es el rol de él de profeta, lo cual es perfectamente posible, dada su comunión íntima con Jehová, con Dios. El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en Amós, en el capítulo 3, versículo 8, dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por supuesto, si caminó tanto con Dios, ¿cómo no iba a hablar todo lo que Dios le contaba y todo lo que Dios le revelaba? Dios habló mucho, 300 años con Enoc. Él también, veamos que él vivía rodeado de otras generaciones diferentes a la piadosa donde él pertenecía con su familia, ¿no? Estaban rodeados de generaciones impías. Todos sabemos que también vivían allí las generaciones impías ¿de quién? De Caín y de todos los demás hijos de Adán y Eva. En Judas, en el versículo 14 y 15, dice que de estos impíos, de aquellos hombres de aquella época, falsos maestros, impíos, que se apacentaba seguramente como hoy día, a sí mismos, profetizó Enoc. Dice séptimo desde Adán, y en verdad Enoc fue séptimo desde Adán. ¿Quién fue el primero? Adán, luego Set, Enos el tercero, Cainán el cuarto, Mahalalel el quinto, Jared el sexto y Enoc el séptimo. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, esta es la profecía de Enoc, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, el día del juicio, el día del Señor, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De cuándo es esa profecía? Desde la época de Enoc. Y es una profecía para el día del día de Jehová. Fíjense, qué rol de Enoc, qué revelación para Enoc, que desde esa época él podía decir eso, ¿no? Dejar convictos a todos los impíos. Miren, es una profecía bien fuerte. A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Increíble, hermanos, cómo el Señor puede revelar a sus hijos sus asuntos. Y si Jehová no habla, y si Jehová no profetizará a su pueblo. Seguimos avanzando con el capítulo 5. En el versículo 21 vimos que Enoc engendró a Matusalén. Matusalén significa enviado por delante. El nombre de su hijo, Matusalén, enviado por delante, un hombre de dardo, o sea, un hombre puesto para acertar en el blanco. Él fue el abuelo de Noé. Esta descendencia piadosa de los hijos de Dios, ellos, como ya se ha dicho, fueron de gran testimonio
como sus propios nombres los atestiguan. Hemos explicado nombre por nombre de los hijos desde Adán, qué significaban sus nombres, ¿no? Y ellos, como lo acabamos de leer en la profecía de Enoc, ellos fueron los primeros, desde Enos, que fueron los primeros en invocar el nombre de Dios, ellos fueron los primeros también en advertir. Ellos fueron buenos atalayas a los hombres impíos sobre los futuros eventos que vendrían. Noé, lo vamos a ver en el capítulo 6, cómo se pasó un siglo pregonando esta justicia de Dios, pregonando el diluvio que se venía. Enoc también. Ellos fueron buenos atalayas. Ejemplo nos han dejado, hermanos. Este mundo actual, también de gente impía, de generaciones impías, ha recibido muchas advertencias de muchos hombres piadosos. Ha recibido muchas exhortaciones para escudriñar y enderezar sus caminos. Igual que antaño, Dios tiene a sus hijos, Dios tiene sus genealogías piadosas, porque Él no quiere la muerte del impío. La justicia de Dios, sin embargo, siempre se va a manifestar. Él envía sus atalayas, Él envía generaciones piadosas para que advierta a los impíos. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a seguir haciendo. Su justicia se va a manifestar. Por eso les digo, estamos en una hora límite. Este tiempo. Sus juicios son justos y se van a llevar a cabo. Las obras impías y los hombres impíos han de ser juzgados. Va a haber juicio. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a continuar viendo a los siguientes descendientes. En el versículo 25 dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. El nombre de Lamec significa poderoso, vigoroso. Es igual al nombre de Lamec del hijo de Caín. Este fue un descendiente guerrero, muy luchador, vigoroso, que anhelaba salvación, anhelaba paz y alivio para sus futuras generaciones. Y lo atestigua al ponerle a su hijo el nombre de Noé, que significa todas esas cosas, ¿no? Y cuando él le pone a su hijo Noé este nombre, dijo en el versículo 29, dijo Lamec sobre su hijo Noé: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Por eso es que podemos decir de él que fue un descendiente, un poderoso guerrero, muy luchador, que anhelaba la salvación, la paz, el alivio de su generación, porque dice: él nos aliviará del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo. O sea, de una tierra impía. Y por causa de esa tierra impía que estaba bajo maldición, habían sucedido demasiadas cosas y ellos, la generación piadosa, anhelaba un alivio de todas estas cosas que sucedían. ¿No es lo mismo hoy en día? Esta generación piadosa no anhela un alivio. La generación de Noé fue librada, ¿no? Acabamos de ver, fue librada del diluvio. Nosotros, hermanos, vamos a ser librados de esta plaga. De alguna forma Dios nos va a sacar, va a hacer que remontemos esta generación piadosa. ¿Qué va a hacer de los demás? No lo sabemos. Hermanos, estas generaciones piadosas no estaban en el paraíso. Compartían el mundo con otros descendientes de sus padres, que eran hostiles a ellos, como hoy día. Igual, las generaciones, sus características se van repitiendo.
son hostiles a nosotros, las generaciones impías. Sin embargo, Dios no quiere la muerte del impío y por eso pone atalayas que adviertan a tiempo, afuera de tiempo, que reprendan, que exhorten, que animen, que instruyan. Todos los nombres de estos descendientes, hermanos, desde Set, que significa el reemplazo, ¿no? Desde Set, Enos, que significa invocar a Dios, Cainán, anidar, Mahalalel, un alabador, Enoc, un consagrado, Matusalén, un hombre que va a la vanguardia, un hombre que va adelante, un hombre que sirve de guía, Lamec, un poderoso guerrero, y ahora Noé, un aliviador, un alivio, un respiro, ¿no? Todos estos nombres, hermanos, deben ser guardados, atesorados en nuestros corazones, como una firme ancla que nos sirva de aliento y ejemplo para este tiempo límite en que estamos viviendo. La vida de Noé trajo alivio, trajo libertad, trajo descanso a esta generación piadosa. Lamec tuvo un hijo, solamente se menciona, se menciona que engendró hijos e hijas, ¿no? Tanto Noé como su bisabuelo Enoc, su abuelo Matusalén, su padre Lamec, fueron todos pregoneros de la justicia y juicios de Dios. Yo voy a mencionar solamente algo que dice en el capítulo 6, que es el capítulo que vamos a desarrollar la próxima semana. En el versículo 5, solamente quiero dejar con ustedes esto para meditar durante toda esta semana sobre este tiempo límite, para que en verdad esos nombres sean una firme ancla en nuestros corazones, una ancla de aliento y de ejemplo. Dice el versículo 5 del capítulo 6, dice que vio Jehová. Así, en todo el vivir de Noé, de Lamec, de todos ellos, vio Jehová que la maldad, a pesar de la predicación de esta generación piadosa, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se acuerdan que también dice lo mismo de Sodoma y Gomorra? Jehová ve. Dios está viendo lo que está pasando ahora en la tierra, hermanos. No estamos solos. El Señor está viendo por lo que estamos pasando cada uno en su casa. Cada persona en esta tierra de generación piadosa, el Señor está viendo todas nuestras aflicciones. Vio Jehová. La maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no solamente por la plaga del coronavirus, que es terrible, terrible maldad venida a esta tierra, sino todas las cosas que suceden en esta tierra. Cuánta corrupción, cuánto asesinato, cuánto aborto, cuánto atropello a los designios de Dios, a los planes y los propósitos de Dios, cuánta rebeldía, cómo se rebelan los hombres contra eso. Romanos 1 y 2, para que recuerden. Su pensamiento es solamente el mal. Y dice
el versículo 32 de este capítulo 5, ya terminando, hermanos, que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Estos nombres de estos hijos los vamos a estudiar en el capítulo 10, ¿no? Los descendientes de Noé, ¿no? Ya hemos terminado este capítulo 5 dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos revela, y vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor Jesús, Todopoderoso, bendito Dios y Padre. Tú, Señor, eres nuestro Maestro. Tú siempre nos estás enseñando, Señor, todas las cosas que tú quieres que aprendamos, a fin de soportar este tiempo límite en el que tú, Señor, nos has puesto a vivir en esta tierra, Señor. Tú, por tu gran misericordia, como hemos mencionado al inicio de este estudio, por tu gran misericordia, por tu sangre derramada en la cruz, nos has concedido, Señor, ser parte de una generación piadosa, una nueva generación, una generación como la de Set, Señor, que le nació a Adán y Eva en reemplazo de Abel. Es una regeneración, Señor, piadosa, para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos qué es lo que sucede con esas generaciones piadosas. Tú nunca nos vas a abandonar. Nosotros estamos a la espera, Señor, de tu venida. Seguimos cumpliendo lo que tú nos has encargado, Señor, de predicar el Evangelio a todas las naciones, Señor, llevando tu palabra, Señor, en todo momento, en todo tiempo, a toda criatura, Señor. No solamente en nuestras casas, a nuestros familiares, sino por todo lado que vayamos, por todo lo que tú nos permitas, aunque sea en este tiempo de solamente 500 metros alrededor de nuestras casas. Pero, Señor, permítenos, Señor, cumplir la predicación de este Evangelio, porque es una señal poderosa de que somos esta última generación, Señor. Este tiempo límite ya está sobre esta tierra, Señor, y nosotros podemos estar tranquilos de pertenecer a esta generación piadosa. De este capítulo 5, Señor, nuestros corazones están agradecidos por cada nombre que nos has hecho estudiar, Señor. Y lo vamos a guardar en nuestro corazón, Señor, para que nos sirva de aliento en este tiempo tan difícil, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como hemos dicho, estamos en pie. Algunos estaremos debilitados, Señor. Algunos están enfermos de otras dolencias. Te pedimos, Señor, tu misericordia, tu amor, tu cuidado, tu sanidad para ellos, nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor. En tu nombre santo hacemos esta oración. Amén. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga. La próxima semana iniciamos nuestro capítulo 6. Que Dios los bendiga.